Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, haced que descanse en paz el alma mía. EWTN España, la alegría y el orgullo de ser católicos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Se Buscan Rebeldes. Hoy vamos a hablar sobre qué es un sacerdote. Hace unos años la revista Forbes, especializada en el mundo de los negocios y de las finanzas, publicó un curioso estudio de investigación realizada por la Universidad de Chicago en la que daba a conocer cuáles eran las profesiones más felices. En este estudio llama la atención ver cómo en los últimos puestos se encuentran los directores de tecnología, de la información y de ventas. Y mientras subimos los puestos encontramos artistas, maestros, profesionales de la sanidad y en el segundo puesto aparecen los bomberos, con su trabajo lleno de peligros, con situaciones de rescate, etc. Pero la profesión que aparecía en el primer lugar como la más feliz, los sacerdotes. Sorprendente, provocador, sí, pero nos revela que las profesiones más felices son aquellas que, aunque tengan salarios más bajos, tienen un componente de ayuda a los demás. No se trata de una felicidad rosa, barata, carente de problemas, sino una felicidad entregada. Recuerdo cómo me contaron de un sacerdote ya mayor al que le preguntaron si era feliz siendo sacerdote con esta vida sacrificada y con lo poco que le pagaban. Él, con una gran sonrisa, contestó: yo pagaría por ser sacerdote. Por eso hoy vamos a dar unas pinceladas, unas ideas sobre esta profesión, la más feliz del mundo, sobre el sacerdocio. ¿Y qué es un sacerdote? Eso mismo me han preguntado en más de una ocasión. A veces me lo preguntaban con cierta intriga, con interés, y otras porque no entienden nada que sea necesario que haya sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? ¿En qué consiste eso de ser cura? ¿Es un trabajo? ¿Es una ocupación? ¿Es una manera de vivir? ¿Y cómo le viene a uno la idea de ser sacerdote? La vocación de ser sacerdote es ante todo una llamada de Dios. No es una profesión, sino una forma de ser, y su identidad propia es Cristo. Cuando decidí seguir la llamada de Jesús para ser sacerdote y entré en el seminario, conocí a muchos compañeros que, como yo, habían recibido exactamente la misma llamada. Y me di cuenta de que, aunque compartíamos exactamente la misma llamada, la misma vocación, cada historia era distinta. Pero lo que más me sorprendió fue conocer las historias de mis compañeros que se preparaban también para ser sacerdotes. Todos tenían sus proyectos, sus ilusiones, un plan para casarse, tener familia. Algunos tenían novia, otros estaban ya trabajando, no sé, todos tenían 1000 planes, 1000 proyectos. Pero Dios les sorprendió con una llamada a seguirle, dejándolo todo, de forma exclusiva, para ser sacerdote. No eran pringados que no sabían qué hacer con sus vidas, sino jóvenes vitales, con grandes proyectos, con una vida por delante, pero Dios les llama a una aventura mayor. Ser sacerdote no es ser un reprimido, un decir que no al mundo, sino ser sacerdote es un sí, es un apostar por algo mayor. A un compañero sacerdote, cuando entró en el seminario, le dijo un amigo: oye, que me he enterado de que te has metido cura, ¿estás seguro? Pero mira cómo está la cosa ahora, ¿lo has pensado bien? Se lo decía con cariño, como preocupado por él. Mi amigo le dijo: sí, gracias, lo he pensado muy bien. Sé que es un camino difícil, con peligros, pero cuento que siempre me acompaña Dios y sé bien de quién me he fiado. Entonces, ¿qué es un sacerdote? ¿Un pringao al que solo le gusta ir a la iglesia y que no sabe qué hacer con su vida? ¿Un friki que no encuentra novia? Pues no. Eso no es lo que yo he encontrado, al menos. Un sacerdote es algo mucho más grande. En primer lugar, podríamos decir que un sacerdote es un rebelde de Dios. Un sacerdote es aquel que decide lanzarse a la mayor aventura que puede haber, seguir a Jesús. Dar la vida entera
por Dios, para hacer felices a todos los demás. Es mucho más que una profesión, es un estilo de vida o un compromiso moral. Es una entrega de toda la vida a Dios. Jesús solo desea llevarnos a todos al cielo. Por eso, escoge a algunos hombres que, aunque son instrumentos débiles y frágiles, están dispuestos a lanzarse a esta grandísima aventura. Son rebeldes, que quieren cambiar el mundo, no con dinero, no con poder, sino con el amor en acción, con el amor de Dios. Son vasijas de barro, pero que contienen el tesoro de la gracia de Dios. Por eso decía San Pablo que los sacerdotes llevan un tesoro en vasijas de barro, para que se vea que este sublime poder viene de Dios. El sacerdote, como rebelde de Dios, es un inconformista, en pie de guerra consigo mismo. No se conforma con los estándares de la sociedad, ni se conforma con una vida mediocre, ni con una felicidad a medias, sino que se lanza a seguir a Jesús ahí donde lo ve. No sabe a dónde, solo sabe que sigue a Jesús. La rebeldía del sacerdote está en continuar la revolución de Dios en el mundo a través de su servicio. Su meta no es escalar puestos en la sociedad, sino que su misión es ser el primero en servir. Y como pastores de la Iglesia están llamados a cuidar y servir a la gente. Esta es la rebeldía de Jesús, que hasta lavó los pies a sus discípulos. El sacerdote es un rebelde de Dios que hace presente al gran rebelde de la historia, a Jesucristo. Aún así, el sacerdote es más que un simple aventurero, es mucho más que eso. Aunque en el mundo de hoy a veces está mal visto eso de ser sacerdote, algunas personas te pueden mirar con cierta admiración por haber sido capaces de dejarlo todo, ¿no? Y seguir este gran ideal. Pero te admirarían de igual modo si les hubieras dicho que te has hecho revolucionario, defensor de causas justas o hubieras comenzado una ONG. Lo que llama la atención es que haces algo distinto. Y algunos amigos incluso te dicen con simpatía, si ser sacerdote te hace ser feliz, pues me parece muy bien. Pero ser sacerdote es mucho más que todo esto, es mucho más que ser un rebelde, que ser un inconformista o que montar una ONG, o incluso que ser un revolucionario. Ser sacerdote es mucho más. El sacerdote es un hombre de Dios porque es un consagrado, vive solo por Dios y para Dios. Ha sido derribado por el amor de Dios porque Jesucristo le ha robado el corazón y le ha invitado a seguirle, respetando, eso sí, siempre su libertad. El sacerdote deja de vivir para sí mismo y vive solo para Dios. Lo único que le interesa en el día es dar gusto a Dios en todo y llevar a muchas almas el amor de Dios. El sacerdote no se pertenece, es un expropiado, es solo y todo de Jesús por María. Se levanta cada mañana con una sola pregunta: ¿cómo puedo conquistar hoy el corazón de mi Dios? La vida del sacerdote, como la de Jesús, es una existencia enamorada. Independientemente de sus obras externas, su vida es toda vivir de amor. Y vivir para dar gloria a Dios y hacer felices a los demás. Fíjate que en el momento culminante de la vida del sacerdote, cuando consagra, dice: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dice las palabras de Cristo, pero además la misión del sacerdote es precisamente hacerlas suyas. Incluso en la ordenación sacerdotal, el ordenando, en un momento concreto, se postra en el suelo mientras cantan las letanías de los santos, y es como si dijera: me postré consciente de mi nada y me levanté siendo sacerdote. Es una entrega total a Dios. El sacerdote sigue a Jesús de forma exclusiva, con toda su vida, con todo el corazón indiviso, con su cuerpo entero. Todo su ser es entera y exclusivamente para Dios. Y por Dios para los demás. Puede decir, como está escrito en las Sagradas Escrituras: yo soy de Dios y Dios es mío. El sacerdote está llamado a ser representación sacramental de Jesús de Nazaret, a pertenecer a Dios. Y por eso la Iglesia ha decidido escoger a los sacerdotes de entre aquellos hombres que han recibido el don del celibato. Así viven como Jesús vivió, entregado totalmente a Dios. Viven un celibato propter regnum coelorum, un celibato por el reino de los cielos. El sacerdote es un hombre de Dios porque está llamado a ser un hombre de oración. Tiene un mundo interior en el que se encuentra con Dios cada día. Es un hombre que reza, un contemplativo en medio del mundo. ¿A qué se dedica un sacerdote? El oficio del sacerdote es
rezar, es la oración. Y es ahí donde recibe el amor de Dios, pero para darlo a los demás. Siempre me ha llamado la atención cuando en las Sagradas Escrituras se habla de algunos profetas o patriarcas como precisamente hombres de Dios. La gente buscaba al hombre de Dios, esa era su atracción. Ante la dificultad o los peligros de la vida, todo el pueblo iba en busca del hombre de Dios. Reyes, guerreros, gobernantes, todos buscaban al hombre de Dios y le trataban con sumo respeto. Eso mismo nos pasa hoy a nosotros. Como decía un amigo, te doy gracias porque en los momentos más importantes de mi vida hubo un sacerdote que me dio a Dios. Cuando nací, un sacerdote me bautizó. Luego, al crecer, un sacerdote quien me dio la primera comunión. Cuando me sentía aplastado por mis miserias, por mis pecados, ahí había un sacerdote para darme el perdón y la paz de Dios. Cuando me enamoré y me comprometí, un sacerdote me casó. Y cuando esté cerca de la muerte, espero tener un sacerdote conmigo para que me abra las puertas del cielo. El sacerdote vive para dar a Dios. San Pablo dice que los sacerdotes son dispensadores de los misterios de Dios, los que dan a Dios. Lo único que busca una persona en el sacerdote es Dios mismo. Por eso el sacerdote es un hombre de Dios, pero todavía es mucho más. El sacerdote es un puente entre Dios y los hombres. Es aquel que lleva a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. A un lado estás tú, al otro está Dios. ¿Quieres que Dios venga a tu vida? Pues tienes que pasar por el puente. El hombre no puede vivir sin los sacerdotes de Cristo. Fue el mismo Cristo quien les confió la potestad de ser el camino de Dios. Esa es su vocación y su tarea en la vida. Ser mediador entre Dios y los hombres, haciendo presente a Jesús. Es participar de la mediación de Jesucristo que, siendo hombre como nosotros y a la vez Dios, es mediador perfecto entre el Padre y la humanidad, aquel que abre acceso inmediato a Dios. Por eso Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y el sacerdote participa de la mediación y sacerdocio de Jesucristo. ¿Quieres llegar a Dios? Puedes, porque tenemos sacerdotes. Ese Dios lejano y trascendente quiere llevarnos al cielo, y en Belén une el cielo y la tierra. Con Jesús, el puente perfecto para llegar a Dios. Los hombres buscamos a Dios, ya sea consciente o inconscientemente, porque todos deseamos ser felices, pero a veces nos resulta bastante difícil llegar a un Dios tan grande, tan trascendente, tan inmenso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a Dios? Es solo a través del Dios hombre. Es el único camino para llegar a esta divinidad. Jesucristo está entre los hombres porque es hombre verdadero y está en la divinidad porque es Dios. Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Es el puente perfecto para llegar a Dios porque está en la tierra y está en Dios. Un extremo del puente está en la tierra y el otro extremo está en el cielo. Así llegamos a Dios por Jesucristo, único, sumo y eterno sacerdote. Por eso el sacerdote es, como Jesús, un puente entre Dios y los hombres, aquel que lleva a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. Pero aún así hay mucho más. El sacerdote es otro Cristo. Hace unos 2000 años el mismo Dios se hizo hombre, Jesucristo, para ser mediador y sumo sacerdote para siempre. Pero ¿cómo se hace presente Jesús hoy en el mundo? A través del sacerdote, que hace las veces de Jesucristo, sobre todo en los sacramentos. Jesús quiso hacerse presente entre nosotros, hoy y hasta el final de los tiempos, por medio de los sacerdotes. El sacerdote es Cristo mismo que está presente en su iglesia. Por eso decimos que el sacerdote, por virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capiti, es decir, el sacerdote actúa en la persona de Cristo cabeza. Como decía Juan Pablo II, el sacerdote es el que reproduce la presencia de Jesucristo en el mundo. El sacerdocio ministerial es una participación en la iglesia del sacerdocio mismo de Jesucristo. Es ser el mismo Cristo en la tierra en virtud del sacramento del orden. Esto se ve en algunos momentos especiales en los que el sacerdote dice: esto es mi cuerpo.
yo te bautizo o yo te absuelvo, porque es Cristo mismo quien bautiza, quien perdona, es Cristo mismo quien consagra en la persona del sacerdote. Espectacular. El sacerdote vive para identificarse con Jesucristo, cabeza y pastor. ¿Qué significa esto de cabeza y pastor? El sacerdote es pastor porque ha de cuidar a los demás con amor, a imagen de Jesucristo, el buen pastor. Y el sacerdote es cabeza para servir, porque en la Iglesia el verdadero poder es el servicio. El sacerdote es un servidor, está llamado a ser alfombra donde los demás pisen blando. Como dijo Jesús, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. El trabajo del sacerdote es el servicio por amor a Dios y por amor a los hombres. Por eso la esencia e identidad del sacerdote es Cristo y tiene una misión única en este mundo. El sacerdote es otro Cristo y se ordena para la Eucaristía. El centro de su vida es celebrar la Santa Misa para hacer presente hoy el amor infinito de Jesús por todos los hombres manifestado en el sacrificio de la cruz. La Santa Misa no es solo una tarea, sino su misma identidad. Vive por la Eucaristía, porque da sentido a su vida, le llena de amor de Dios y le permite unirse a Él en un éxtasis de amor en la comunión. Y vive para la Eucaristía, porque su misión más importante es celebrar la Eucaristía. Decía la Madre Teresa de Calcuta, sin sacerdotes no hay Eucaristía, sin Eucaristía no hay Jesús, y sin Jesús no hay vida en la Iglesia. La Eucaristía es el centro y raíz de toda la vida del sacerdote, de manera que puede reproducir cada día en su vida a todo un Dios que da su vida por amor a los hombres. El sacerdote encuentra su más alta realización cuando celebra la Santa Misa y puede decir, he nacido para celebrar la Santa Misa. Jesús soñó ardientemente con la Eucaristía para nosotros, sabía que la necesitábamos y nos la quiso regalar diciendo a todos los sacerdotes, haced esto en conmemoración mía. Por eso la Eucaristía es la razón de ser del sacerdote. Un obispo vietnamita llamado Van Tuan estuvo 13 años recluido en un campo de reeducación, viviendo en la cárcel unas condiciones miserables. Pasó momentos de crisis absolutamente dantescas y a veces se preguntaba cómo Dios permitía eso con la necesidad que había en el mundo de sacerdotes. Desde la cárcel encontró la manera de escribir cartas a sus fieles hablándoles sobre la esperanza. Pero dijo que lo que le sostuvo en los momentos más difíciles fue que pudo celebrar la Santa Misa todos los días en la palma de su mano, con 3 gotas de vino, una de agua. Decía, este era mi altar, esta era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo, medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo. Cada día, al recitar las palabras de la consagración, confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un pacto eterno entre Jesús y yo, decía, mediante la sangre mezclada con la mía. Han sido las misas más hermosas de mi vida. La Eucaristía dio sentido a sus años en la cárcel y le hizo posible sobrevivir. Sin sacerdotes, la Iglesia no puede vivir. Aquella obediencia fundamental que es la que le sitúa en el centro de su existencia y misión en la historia. Es el mandato de bautizar y de celebrar la Eucaristía. Renovar cada día el sacrificio del cuerpo entregado y de su sangre derramada por la vida del mundo. Los sacerdotes son los ministros de la Eucaristía, los dispensadores de la misericordia divina en el sacramento de la penitencia, los consoladores de las almas, los guías de todos los fieles en las tempestades o en las dificultades de la vida. Lo más importante que tiene que hacer un sacerdote es celebrar la Eucaristía. Como decía el cura de Ars, patrono de los sacerdotes, decía, oh, qué grande es el sacerdote. Si te dieses cuenta de lo que es ser sacerdote, morirías. Dios le obedece, pronuncia 2 palabras y nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. ¿Qué misterio es el sacerdocio? Nos supera y a la vez no podemos vivir sin sacerdotes. Somos vasijas de barro que contenemos el tesoro del amor de Dios. ¿Qué es el sacerdote?
es barro, pero también es hombre de Dios, es otro Cristo, puente para alcanzar a Dios. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Gracias por ver el video. Te invito a dejar tu like, tus comentarios y a suscribirte a nuestro canal. Jesús sigue activo, sigue vivo, sigue muy presente hoy en la Iglesia y en el mundo. ¿Cómo? ¿Por magia? No, por los sacramentos. Mira este nuevo vídeo sobre la liturgia y lo descubrirás. En los vídeos anteriores vimos cómo la liturgia es el camino que me garantiza el cumplimiento de una de las obligaciones con las que nacemos: adorar y ser adorados. Después nos metimos a descubrir qué había hecho Dios para que nosotros pudiéramos sufrir con buen humor. Es decir, cómo nos pidió que celebráramos su misterio pascual en la liturgia. Hoy veremos cómo se celebra ese misterio pascual que nos salva. Es muy importante ser conscientes que tú y yo somos salvados. Es decir, que no nos salvamos por nuestras solas fuerzas. Es Dios quien en su infinita misericordia nos salva. Él ha decidido establecer una alianza definitiva con el ser humano. Una alianza que ya jamás se romperá, incluso aunque el hombre quiera romperla. Dios es fiel y cumplirá siempre su alianza, es decir, su amor por cada uno de nosotros es incondicional. Al mismo tiempo, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios nos salva dejando a nuestro alcance el evento salvífico. Nos toca a nosotros acudir a ese evento. Lo que nos salva es su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, es decir, su misterio pascual. Pues bien, el modo en el que Jesús nos permite participar de ese evento salvífico es mediante lo que la tradición cristiana occidental ha llamado sacramentos y que en la Iglesia primitiva se llamaban misterios. Como dice el Papa en su maravillosa carta de Desiderio Sidereavit, que os recomiendo leer, el poder salvífico de Jesús, de cada uno de sus gestos, miradas, sentimientos, no se alcanza en la celebración de los sacramentos. Continúa perdonándonos, curándonos, salvándonos con el poder de los sacramentos. A través de la encarnación es el modo concreto por el que Él nos ama. La relación con Jesucristo en un católico no es algo puramente subjetivo y emotivo, sino algo que pertenece a la esfera de una nueva realidad infinitamente más real que la torpe y básica realidad física, siempre bajo el peso de la gravedad y de la temporalidad. Es la realidad inaugurada por Jesucristo con su misterio pascual, con su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Es la riquísima realidad sacramental, libre de la temporalidad, de las circunstancias, de las ataduras del lugar. En los primeros siglos lo tenían muy claro. Así lo señala San Ambrosio en el siglo IV, que se dirige a Jesús con estas palabras: no por espejos ni por enigmas, sino cara a cara te has mostrado a mí, oh Cristo, y yo te encuentro en tus sacramentos. O como San León Magno, que murió en el 461, cuando dice: lo que era visible de nuestro Salvador es ahora perceptible en sus misterios, es decir, en los sacramentos. Esta presencia de Jesucristo en nuestro hoy, en nuestro día normal y corriente, sigue siendo hoy un escándalo para el hombre contemporáneo. Ya lo era en la época de Jesucristo. Acordaros de las dos afirmaciones más escandalosas del Señor en el Evangelio y que llevan al abandono de muchos diciendo: ¿quién le podrá seguir si dice estas barbaridades? La primera es cuando Jesús, al comienzo de su vida pública, le ponen un paralítico delante y lo primero que le dice es: tus pecados quedan perdonados. Y la segunda, cuando les habla de la Eucaristía, el que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, cuando les habla de los sacramentos. Son un escándalo para la razón, visión puramente humana, una visión que carece de la capacidad de vivir la nueva realidad instaurada por Jesucristo, la realidad sacramental, que, fíjate, viene a cumplir la profecía realizada 500 años antes, cuando Ezequiel dijo que en el último día habría un nuevo templo, y de ese templo manaría un río de agua viva. Estamos viendo ahora en la celebración del misterio pascual en los sacramentos
el cumplimiento de esta predicción de Ezequiel, un río de vida brotando del cuerpo templo de Jesús. El río de vida que brota del cuerpo de Cristo es definitivamente el Espíritu Santo. Pero ¿cómo viene el Espíritu Santo a nosotros? Viene en primer lugar y principalmente a través de los sacramentos, bautismo, Eucaristía y los demás. Cada sacramento está enraizado en la muerte sacrificial de Cristo. Surge de la cruz, de su redención y de su ascensión a los cielos. Es el Espíritu Santo y su acción en la Iglesia la que nos permite a ti y a mí participar en la celebración litúrgica de los sacramentos. Por eso el Papa menciona en su maravillosa carta lo que nos permite entrar en esa celebración del misterio pascual. Nuestro primer encuentro con su Pascua es el acontecimiento que marca la vida de todos nosotros, los creyentes en Cristo, nuestro bautismo. No es una adhesión mental a su pensamiento o la sumisión a un código de comportamiento impuesto por él. Es la inmersión en su pasión, muerte, resurrección y ascensión. No es un gesto mágico. La magia es lo contrario a la lógica de los sacramentos, porque pretende tener poder sobre Dios y por esa razón viene del tentador. En perfecta continuidad con la encarnación, se nos da la posibilidad, en virtud de la presencia y la acción del Espíritu, de morir y resucitar en Cristo. No es magia, es acción del Espíritu Santo siguiendo la lógica de la encarnación. Este enraizamiento de la liturgia sacramental como celebración del misterio pascual lo tenía también muy claro el santo cura de Ars, Juan María Vianney, cuando en una ocasión le despertaron a medianoche para que administrase los sacramentos a un moribundo. Se disculparon varias veces y le dieron las gracias. El bueno del cura de Ars les cortó los agradecimientos con este comentario: todavía no he derramado la sangre por vosotros. El bautismo y cada uno de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, cuando son celebrados litúrgicamente, se convierten en los poderosos medios con los que la Santísima Trinidad sale a nuestro encuentro para transformarnos, para endiosarnos. Es lo que también comenta San Agustín refiriéndose a la Eucaristía. Cuando tomas un alimento, pan, una fruta, etc., transformas ese producto en tu materia, en tus músculos, en tus grasas, etc. Cuando recibes el cuerpo de Cristo, cuando recibes el cuerpo sacramental de Cristo, cuando celebras la Eucaristía, podríamos añadir cada uno de los sacramentos, también, por supuesto, el matrimonio. Entonces eres tú transformado en Dios. Sí, te endiosas. Esta es la fuerza celebrativa de la liturgia de los sacramentos. Por eso los sacramentos son el gran regalo de la Santísima Trinidad a su Iglesia. La celebración de los sacramentos son el gran tesoro del cristiano. Y por eso la vida de un cristiano es esencialmente sacramental y no sentimental, aunque se parezcan un poco las letras. Este descubrimiento fascinante de la liturgia sacramental, este impresionante y alucinante poder de la liturgia sacramental, es lo que al Papa le lleva incluso a decir en su maravillosa carta que por mucho que cuidemos todos los aspectos de la celebración, si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la concreción de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración. No bastan los esfuerzos, aunque lo hables, para una mejor calidad de la celebración, ni una llamada a la interioridad. Incluso esta corre el riesgo de quedar reducida a una subjetividad vacía si no acoge la revelación del misterio cristiano. ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? La belleza, como la verdad, siempre genera asombro y cuando se refiere al misterio de Dios, conduce a la adoración. Para llegar al asombro que nos pide el Papa, para llegar a esta conversión interior del asombro litúrgico, es necesario entender cada vez mejor la liturgia sacramental, su lenguaje, el significado de sus ritos, gestos y palabras. Y este será el contenido del siguiente vídeo. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
EWTN España. La alegría y el orgullo de ser católicos.